Bueno, acá dice somos familia. Y yo me preguntaba cuando estaba ahí sentada, ¿qué soy? ¿Qué somos con mi esposo Marce, con nuestros hijos? Si nos sentimos hijos prácticamente de nuestros amados Graciela y el pastor Rubén. La iglesia Gracia en Luján de Cuyo ha sido bendecida como ustedes no pueden imaginarse por el ministerio de los pastores de esta casa. Nosotros los amamos, pero profundamente estamos agradecidos, pastores, por lo que han significado y siguen significando en nuestra vida y en la vida de la iglesia Gracia. Así que yo sé que este efecto dominó que se ve aquí no termina y es siempre para la gloria de Dios. Yo me siento honrada de estar aquí y también poder compartir con los pastores, no los conocía, pero un honor y una alegría también compartir este tiempo con ustedes. Muy bien, por supuesto, tendría que decir muy buenos días, soy Fabi, pero bueno, lo voy a dejar pasar por esta vez. Pero para las personas que tal vez vienen por primera vez a este lugar o sencillamente se están preguntando qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que va a pasar a continuación, vamos a tener un momento para abrir nuestro corazón a la luz de Dios. Si en algún momento de esta semana te has sentido como con sombras, con confusiones, lo maravilloso de venir a los pies a este lugar donde se va a abrir la palabra de Dios es que su luz lo ilumina todo. No hay tinieblas que puedan prevalecer contra la luz o frente a la luz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo va a iluminar. Y esa ha sido mi oración. Señor, como oraba Pablo, que sean iluminados. Iluminada nuestra mente, iluminado nuestro entendimiento, que nuestro espíritu reciba tu luz, que nuestra alma se infunda de tus fuerzas para poder avanzar y seguir adelante. Nosotros con Marce, mi esposo, que lamentablemente no pudo estar hoy acá, pastoreamos Iglesia Gracia en Luján de Cuyo, tenemos 4 hijos, Germán, Gastón, Geraldine y Guillermina, de 30, 28, así como los nombré, 30, 28, 26 y 19 años. Y por la gracia de Dios compartimos también el amor a Dios y a servirlo. Muy bien, quiero contarles una historia. Resulta que había una vez una rana y una cigüeña. Y resulta que esta ranita y esta cigüeña, la ranita era muy inteligente. Era una rana que tenía como una capacidad extraordinaria, ¿no? Y entonces se había hecho muy amiga de la cigüeña. Y entonces charlaban, pasaban tiempo juntas. Y entonces charlaban de cómo era la vida que cada una veía. Y la cigüeña le preguntaba a la rana, ¿y cómo es la vida ahí en el pantano, en la laguna? Y la rana le contaba y le decía, no sabés, acá vos metés la cabeza así y mirás por abajo del agua y se ven pececitos y se ven algas y no sabés, los colores acá son tremendos, maravillosos. Y entonces llegaba el turno de la cigüeña y la cigüeña le decía, no, pero vos no sabés lo que es mirar desde arriba, extender las alas, volar, y cuando vos vas volando, el aire se siente más fresco, y entonces todo lo que vos ves se ve así chiquito, y te sentís inmenso. Y entonces a la rana le empezó a dar como una cosa, decir, ¿cómo será? Che, ¿cómo será mirar las cosas de arriba, como las mira la cigüeña? Y era muy inteligente, les vuelvo a decir. Entonces, un día le dice, ¿sabes qué he estado pensando?
y estoy pensando una manera de que yo pueda ver lo que vos ves. Yo quiero ver todo desde arriba. Yo quiero volar. Yo quiero que vos me lleves a las alturas, así como vos describís. Y le dijo la cigüeña, no, pero es muy complicado, porque vos no tenés alas, porque vos no podés, porque vos sos chiquita, porque... Y entonces le dijo, no, pero yo ya pensé, mirá lo que vamos a hacer. Yo me voy a agarrar, con mi boca me voy a agarrar del pico tuyo, y entonces yo voy a ir agarrada así con mi boca, y vos vas a empezar a volar, y entonces vamos a volar, y yo voy a ver todo lo que quiero ver. Y como la cigüeña era también bastante valiente, dijo, bueno, dale, lo vamos a intentar. Llegó el otro día, se encontraron la rana y la cigüeña, y entonces empezaron a hacer lo que había organizado la rana. Y dijo, bueno, voy a abrir mi boca, me voy a agarrar, y vos vas a empezar a volar, y yo voy a ver todo lo que quiero ver. Y bueno, así lo hicieron. Se agarró así fuerte con la boca del pico de la cigüeña, y la cigüeña empezó a levantar vuelo, y empezó a levantar vuelo. Y los ojos de la rana eran más grandes y saltones que nunca, y miraba todo y decía, wow, iba volando la cigüeña y la ranita ahí agarrada. Y entonces pasan por una obra en construcción. Y entonces, en la obra de construcción, habían unos señores ahí trabajando, y entonces cuando ven y dicen, no, mirá, una rana que va agarrada de la cigüeña, pero qué impresionante, che, pero qué inteligentes que son estos animales. Uno no puede creer la inteligencia que tienen estos animales. La verdad, qué admirables que son estos animales. Y la rana empezó a escuchar que el crédito se lo estaba llevando también la cigüeña, y la idea de quién había sido, de ranita. Y entonces quiso contar que había sido su idea, y abrió la boca y dijo, fue mi... Pobre rana, no te vayas de esta historia, porque cuando yo pensaba en la palabra avanzamos, es el lema o es la palabra que se ha elegido para este 25 aniversario de Somos Familia. Y entonces yo me puse a buscar, ¿saben que me gusta buscar el origen de las palabras, de dónde viene? Bueno, y avanzar, una de las acepciones que tiene es que es a partir de. A partir de. Entonces, me gustaría que nosotros en esta noche estuviéramos pensando que es casi imposible avanzar si yo no tomo conciencia de dónde vengo, de la historia que traemos. Ustedes lo van a pensar como iglesia, como una familia, como esta comunidad, pero también lo podemos pensar cada uno de una manera particular, y también en el lugar donde a vos te toque desarrollarte. Nosotros llegamos para avanzar, pero a partir de algo. No podemos ignorar la historia, no podemos ignorar lo que nos ha pasado, no podemos ignorar el momento en el que estamos viviendo ahora. Y Dios, como seres humanos, nos ha dado la capacidad de tener como 3 miradas diferentes. Algo dijo el pastor Germán desde allí, desde Estados Unidos. El ser humano tiene la capacidad de mirar hacia atrás, el ser humano tiene la capacidad de mirar hacia adentro, y el ser humano tiene la capacidad de mirar hacia el futuro. Y como yo me paro delante de Dios con estas 3 miradas, es si voy a poder avanzar o no para lo próximo que Dios tiene
para esta iglesia y para nuestras vidas también. Yo los voy a invitar a que vayamos a una porción que tal vez los chicos ya tienen para proyectar y que vamos a leer en Hechos el capítulo 1. Vamos a ir a donde todo empezó. Cuando, digamos, todo empezó después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Miren, Hechos capítulo 1 dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté esto. ¿Quién está escribiendo acá? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? Lucas. Lucas, que tenía como profesión, ¿qué cosa? ¿A qué se dedicaba? Médico. Y entonces dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Quiero que, si podés, subrayés en tu mente: Jesús comenzó a hacer cosas, y las cosas fueron por medio, las instrucciones adicionales fueron dadas por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a saltar algunos versículos, aunque los próximos, los que siguen y no vamos a leer, son extraordinarios para leer, pero quiero ir al versículo 12 del capítulo 1. Y dice: después de esto, después de lo que había pasado ahí, después de la ascensión del Señor Jesús al cielo, miren lo que sigue diciendo el relato. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Y estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas aclara, se toma el trabajo, Lucas, de aclarar: Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Se nota que era médico Lucas, ¿no? La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto está escrito en el libro de Salmos y sigue diciendo, y después el versículo 21 dice: entonces ahora tenemos que elegir a quien tome el lugar de Judas entre los hombres que están con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos nombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor,
tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Pasaje con algunos matices raros, complicados, explicaciones que se toma el trabajo de dar Lucas a un momento de los discípulos de mucha confusión para el corazón de ellos. Ustedes por un momento acompáñenme y pongámonos en esa situación. Si la mirada de ellos era hacia atrás, ¿qué pensaban o qué piensan ustedes que ellos estaban mirando? Mucha de la esperanza que ellos habían puesto, mucho de el futuro que ellos habían imaginado, mucho de lo que ellos pensaban cómo iban a hacer las cosas, de repente habían visto la cruz del Calvario. Sí, el Señor Jesús había resucitado y había aparecido varias veces, dice la Biblia, pero también el relato nos cuenta que cuando el Señor Jesús les dice, miren, muchachos, yo me tengo que ir al cielo, y ellos le dicen, sí, Señor, pero ¿por cuánto tiempo? Un día, volvés, te vas al cielo y volvés, y vas a estar con nosotros como siempre has estado, y vas a ser nuestro guía. Decinos que las cosas van a volver a ser como fueron. Decinos que nosotros nos vamos a sentir seguros en medio de las tormentas. Decinos que si falta el pan, tu voz lo multiplica. Decinos que las cosas van a volver a ser como alguna vez fueron. Y el Señor lo que les contesta es, esos tiempos ustedes no los van a conocer. Yo voy a enviarles un regalo, voy a enviarles al Espíritu Santo, voy a enviarles el poder que necesitan para seguir adelante. Y saben que yo pensaba que los momentos de confusión en nuestra vida, en nuestra historia, son los momentos en los que nosotros necesitamos la asistencia del único que puede hacer lo imposible en medio de los momentos y los días difíciles en nuestra vida. Todos nosotros estamos de alguna manera en esta etapa intermedia entre la tensión de lo que nos fue prometido y por lo que oramos y por lo que esperamos y por lo que alguna vez soñamos o como queremos que sean las cosas y el cumplimiento. Y la tensión es lo más difícil, pero la tensión, esa tensión y lo que yo hago y en lo que yo creo y en lo que yo me afirmo en este intermedio es lo que determina si vamos a ser gente de avance para el reino o nos vamos a quedar estancados. Y algo que me llama mucho la atención es que fíjense que Lucas, cada palabra de Lucas es como un secreto, una clave que él nos envía acerca de cómo ir tomando la punta de este ovillo. Porque él dice, y estaban reunidos, habían vuelto de Jerusalén, del Monte de los Olivos, y ellos estaban reunidos y oraban. Y me encantó eso. ¿Cuántos de los que estamos acá oramos? ¿Saben lo que es orar, no? ¿Qué es orar? Como hablamos con Dios y cómo escuchamos a Dios. Pero, ¿qué hubiera pasado? Yo pienso que la oración es el fundamento de casi todo en la vida cristiana. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran quedado orando para siempre? En un aposento alto, juntitos, con un poquito de miedo, porque acuérdense que ya venían de Juan capítulo 21, venían reuniéndose en los aposentos altos con miedo, juntitos, hablaban todos lo mismo y hablaban todos de la desesperanza y de la confusión del momento y de lo que no podían y estaban ahí juntos y orando, pero me parece que desde el cielo
Dios ya estaba pensando en cómo empezar a remover el nido de todos estos discípulos que estaban aferrados al pasado y con miedo. Y cuando el Espíritu Santo empieza a actuar con libertad en nuestra vida, ¿saben qué? Nosotros a veces decimos, ¿cuándo va a ser que me traspase el rayo del cielo y entonces yo empiece a volar y sea una persona cambiada para siempre? No suele hacer eso. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse con libertad en nuestra vida, cuando el fuego del Espíritu de Dios empieza a encenderse, a veces la vida se nos empieza a complicar y Dios nos empieza a sacar de lugares donde estamos cómodos y del pasado que nosotros nos contamos y del pasado en el que todos decimos, sí, qué difícil, sí, qué triste, sí, mejor quedémonos todos acá adentro. Dios empieza a movernos y a decir, vamos a salir porque la gran comisión está más viva que nunca. Por tanto vayan, tienen que salir del aposento, tienen que salir de ese lugar donde están de miedo, de historias contadas que ya son viejas, que está muy bueno. Miren los 25 años de la iglesia, de esta casa, son maravillosos, pero yo creo, porque conozco al pastor Rubén y a la pastora Graciela, un poco, que nunca en el corazón de ellos está volver a revisar y a revisar y a revisar cosas del pasado. Es más bien pararse en este presente y dejar que el Espíritu Santo empiece a remover cosas para que podamos salir para lo próximo que Dios tiene para la iglesia y para tu vida también. Lo mismo que pasa para esta casa, pasa para esta casa y pasa para esa casa, para tu casa. Lo mismo. Miren, hay una estrategia del enemigo desde el comienzo hasta hoy en nuestra vida. ¿Saben cuál es? Cambiar la historia de Dios. Contarnos otra historia. ¿Se acuerdan ustedes en el Edén? Cuando se está ahí con Eva y entonces él viene y empieza a engañar y empieza a cambiar la historia de Dios, del amor de Dios, de la libertad de Dios para Adán y para Eva. Y empieza con su engaño. Bueno, lo mismo hace con nuestras vidas hoy. Su estrategia no ha cambiado. Y entonces es tremendo porque a veces nosotros somos muy buenos contadores de historias viejas, pero nuestro corazón hace mucho tiempo que ha dejado de creer que Dios, que está haciendo todo el tiempo cosas nuevas, tiene una historia nueva, extraordinaria, maravillosa, de imposibles, donde se va a manifestar su poder en nuestra vida como nunca antes. Y esto es lo que yo creo es parte de lo que Hechos 1 nos está diciendo. Se pueden quedar con las preguntas, se pueden quedar con los cuándo, Señor, va a pasar esto, o pueden avanzar a lo próximo que Dios tiene para sus vidas. Yo me puedo quedar en las preguntas, ¿cuándo, Señor? Sí, pero cuando me respondas, ahí avanzo. Cuando me respondas, cuando te muestres, cuando hagas las cosas como yo quiero, entonces voy a avanzar. ¿Y saben cuál es el mayor peligro? Que cuando nosotros sacamos al Espíritu Santo de nuestra vida, cuando nosotros lo dejamos de lado, cuando ese poder que es dinamita en nuestra vida, nosotros lo ignoramos, es cuando empezamos a actuar en nuestras fuerzas, tratando de controlar las cosas alrededor nuestro, a las personas alrededor nuestro, y por lo tanto somos personas que atraemos dolor, no solo a nuestra vida, sino a la vida de quienes nos rodean. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso el Señor sabía qué iban a hacer estos discípulos si Él no enviaba al Espíritu Santo
para que fuera el que los guiara, el que les diera poder, el que hiciera que salieran de esa habitación donde estaban encerrados. ¿Qué sería de tu vida y de mi vida si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios dentro nuestro? Pero a veces caminamos nuestros días ignorando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y tratando de controlar y hacer como nosotros queremos todas las cosas que nos van aconteciendo. Por eso hay un llamado hoy, y es a que creamos por la fe, que Dios puede con tu imposible, que eso que Dios, a lo que Dios te está mandando, a lo que Dios te está enviando, ese lugar de avance que Dios está poniendo delante de tus ojos y que como a mí me parece imposible, y yo digo, Señor, no. Para colmo, con estos 11, que como hay un autor que me encanta que dice, todavía no eran 12, eran 11. Y el número 11 es como que renguea, porque el número 12 va a decir, bueno, es par, 6 y 6. Pero el 11 es como que está rengo el número. Y a veces los números no nos dan. Los números de lo que vos quieras poner. De tu economía, los números de los ministerios, los números de los sueños, a veces nos renguean. Pero aún así, a los 11 el Señor les dijo, vayan, tienen que salir. Pero Señor, voy a salir cuando todo esté perfecto. No. Ahora, este es el tiempo, porque dependemos de su poder en nosotros, no de lo que nosotros podemos controlar. Y pienso por un momento en Éxodo y una situación muy similar, y el pueblo de Israel huyendo del pasado, de la mirada hacia atrás, y allá atrás estaba Egipto, y por delante estaba el Mar Rojo, el que Dios iba a abrir, si avanzaban, si Moisés se extendía. Y se acuerdan que dice la Biblia que estaban ahí, el pasado atrás, estaban detenidos en este presente y por delante tenían el Mar Rojo. Y entonces se empezaron a quejar, porque se dan cuenta, cuando sacamos el factor Dios, nuestra vida se viene a pique. Es como la ranita. ¿Se acuerdan la ranita del principio? Bueno, la ranita del principio abrió la bocota y dijo, soy yo. Y se olvidó que dependía del ave que tenía alas. Y nosotros a veces decimos, soy yo. Pará. Yo manejo, yo controlo, yo sé, yo puedo. Y nuestra vida comienza a venirse en picada, porque nosotros tenemos en nuestro interior la vida de Cristo. Si vos has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, adentro tuyo está la vida de Cristo. Y si ignoramos la vida de Cristo, estamos viviendo nuestra vida. Y si vivimos nuestra vida, es muy probable que vayamos en picada. Mira, estaba el pueblo de Israel y entonces estaban tratando de controlar la situación una vez más. Y se estaban quejando, como nos quejamos nosotros cuando las cosas no pasan. Pero Dios dice que avancemos. ¿Por qué? Porque vieron que viene Moisés y estaba Moisés, el pobre Moisés, entre la queja del pueblo y el Mar Rojo adelante, y le dice, Señor, el pueblo se está quejando. Y el Señor le da una palabra a Moisés y le dijo, decile al pueblo que avance. Decile al pueblo que avance. No, pero el pasado, no, pero lo que quedó atrás, no, pero el miedo, no, pero... Decile al pueblo que avance. Y eso es lo que el mismo Dios, que no ha cambiado, sigue diciéndole a su iglesia. ¿Quieren que nos sentemos acá y hagamos una lista de las cosas por las que podríamos tener miedo? ¿Quieren que hagamos una lista acá de las cosas por las que podríamos lamentarnos, quejarnos? Podríamos, pero no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que su iglesia avance,
vaya. Y nosotros decimos, pero no puedo, Señor. Y Él dice, no te preocupes, porque yo te he dado mi Espíritu Santo. Y es el poder que nosotros necesitamos para seguir. Es el poder que necesitamos para avanzar en casa, en las familias, en la iglesia, en tu trabajo. No necesitas saber todo, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser una flecha bíblica, aunque es muy importante que sepamos y estudiemos. Necesitas creer que el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el factor que lo transforma todo, que lo transforma todo. Miren. Hay un pasaje que le pedí a los chicos que pusiéramos, que está en Lucas capítulo 22. Yo no alcanzo a leerlo, ustedes lo leen. A ver, esperen que lo voy a buscar acá. Esperen. Momento. Pero es el versículo cuando... Para que no lo leo. Sí. Es el versículo cuando Pedro, después de la muerte del Señor Jesús, él lo niega 3 veces y después de haberlo negado 3 veces, dice este versículo que él se sentó junto al fuego, junto a personas que le decían, hey, pero vos no eras de los que creían en Jesús, no seguías al crucificado. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Y la Biblia dice en este versículo que él estaba sentado junto al fuego. Ahora, por un momento miremos en Hechos 1 la postura de Pedro. En Lucas capítulo 22 lo vemos sentado junto al fuego, negando la vida de Dios en él. Y sin embargo, en este capítulo, en el capítulo 1 de Hechos, la Biblia dice que Pedro se puso de pie. ¿Cómo se puso Pedro? Y dijo, hermanos, las Escrituras, y empezó a decirle. ¿Notan alguna diferencia entre un Pedro sentado lleno de temor al lado del fuego y un Pedro en Hechos 1 de pie diciendo, hermanos, las Escrituras dicen, y explicando hasta ahora lo que había sido el plan de Dios para ellos? Yo noto una gran diferencia. Es un Pedro que había salido del pasado. Es un Pedro que había entendido que el Señor Jesús lo había restaurado. Y a menos que aceptemos el perdón y la restauración de Dios en nuestra vida, siempre vamos a ser gente, tal vez sentados junto al fuego del Espíritu Santo, pero no de pie, teniendo el fuego del Espíritu Santo encendido en nosotros. Y el propósito de Dios para esta iglesia y para su iglesia es que nosotros seamos personas no sentadas al lado a ver qué pasa, a ver si esto funciona, a ver qué dicen los demás, sentaditos tomando distancia del fuego de Dios, a ser personas encendido el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que nos hace ponernos de pie y decir, hermanos, las Escrituras dicen. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que el Señor Jesús en Mateo capítulo 4 fue contrarrestando cada tentación del enemigo? Escrito está, escrito está, escrito está. Tenemos la espada, tenemos el arma, tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser una iglesia de pie. Tenemos que ser una iglesia de pie. ¿Te vas a poner de pie? Ponete de pie, ponete de pie. Mirá, hay una gran diferencia entre una postura y la otra, ¿no? Hay una gran diferencia entre una postura y la otra. Nada va a cambiar el amor de Dios por vos, nada. Él te ama, Él es amor. No podemos cambiar
su carácter, Él es amor. Pero entonces, ¿por qué será que Dios nos pide que seamos gente de pie, con el fuego, con el poder del Espíritu Santo para seguir avanzando? Porque ¿sabes qué? La historia se va transformando en nosotros. Somos nosotros los que nos vamos transformando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Nosotros vamos siendo transformados. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús también en Lucas capítulo 22 le dice a Pedro, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he pedido para que tu fe no falte y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos? ¿Se dan cuenta que el propósito de Dios siempre es de avance? Siempre es para adelante. Ya le estaba hablando de lo que iba a ser cuando Él fuera una persona no sentado al lado del fuego, sino con el fuego dentro de Él. Vas a volver y vas a afirmar a tus hermanos. Hay propósito para que te levantes, hay propósito para que te pongas de pie, hay propósito para que avances. No solamente la transformación que Dios está haciendo de adentro hacia afuera en vos, sino para que seas una persona que afirme a sus hermanos, que hable la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios y que afirme a sus hermanos. Estás acá para algo más que mirarte el ombligo. Estás acá para que el reino de Dios avance. Y no hay manera si no es con el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan cómo comenzó? Bueno, ya se pueden sentar. Nos pusimos de pie solo por una cuestión de pie. Ya no voy a ser más larga, estoy terminando. Pero ¿se acuerdan cómo comenzó? El capítulo 1 dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús recién estaba comenzando. Estaba comenzando la obra. Faltaba mucho por lo que ellos tenían que vivir y experimentar el poder de Dios. Y quiero decirte que el Señor recién está comenzando con vos. A veces tenemos tanto tiempo de cristianos y venimos a la iglesia y escuchamos tantas prédicas y leemos la Biblia y decimos, ¿qué más? Yo quiero decirte, el Señor recién está comenzando. El Señor tiene mucho más para tu vida. Tu historia no está terminada. El pasado no es tu identidad. El pasado es lo que si lo pones en las manos de Dios va a ser restaurado y va a ser de vos una persona para su gloria. Así que las decisiones las tenemos que tomar ahora, porque de alguna manera en este momento, un poco confundidos como los discípulos, en este mundo revuelto en el que vivimos, estamos detenidos y estamos pensando, ¿qué hago? ¿Me quedo como estoy? ¿Me quedo siendo quien soy? Total. Más o menos la voy llevando. O me pongo de pie. Y digo, Señor, yo estoy para que tu reino avance. Yo estoy para que tu Espíritu Santo arda de tal manera ese fuego, ese poder, esa dinamita dentro de mí, que yo sea una persona que haga la diferencia donde sea que vos me lleves. Señor, quiero ponerme de pie y quiero empezar a cambiar mi historia y también contarle a otras personas que la historia de sus vidas también puede ser transformada. Todos nosotros somos testimonio de Dios. La Biblia dice que vos y yo somos cartas que cuentan una historia. Como Pedro, en este pasaje, él era una carta, una historia que estaba contando sobre su testimonio con Dios. Su testimonio era de restauración. De hecho, Judas y él fueron bastante parecidos, los dos se equivocaron,
Los dos traicionaron al Señor. La diferencia es que uno dijo, yo quiero ser una persona de avance, yo entiendo que Dios tiene más para mi vida, yo me dejo que Dios actúe en mí y restaure mi pasado y me dé un futuro lleno de esperanza. Miren, todos tenemos el mismo nivel de equivocaciones, tal vez no las mismas equivocaciones, pero delante de la cruz de Cristo todos somos iguales. Pero algunos de nosotros vamos a decidir hoy dejar nuestra historia para que el Señor la restaure, para que Él haga algo nuevo. Señor, yo estuve sentado mucho tiempo. Señor, yo estuve con mi corazón tibio. Señor, durante mucho tiempo a mí me daba lo mismo hablar con vos que no hablar. Señor, durante mucho tiempo me ha dado lo mismo escucharte o no. Durante mucho tiempo me ha dado lo mismo ser parte del avance del reino como no. Pero hoy me pongo de pie. Y hoy, Señor, yo quiero ser una persona que esté ahí en la primera línea para que tu reino avance. ¿Te parece que le digamos sí al Señor? Sí. Nos ponemos de pie, iglesia, y empezamos y seguimos con este aniversario desde el primer momento, diciéndole, sí, Señor, sí, Señor. Yo quiero ser un hijo tuyo de avance. Yo quiero orar en este momento por los corazones, por los corazones que están sentados al lado del fuego. Pero que el enojo, el resentimiento, el cansancio por esperar y esperar la respuesta que no llega, ha ido enfriando tu corazón. Y entonces empezaste a pensar, ¿para qué necesito a Dios? Yo puedo solo. Y has llegado a este lugar cansado, cansada, sabiendo que lo que más necesitas es al Dios de lo imposible, al Dios que vuelve a encender las vidas, las esperanzas, los futuros, los sueños. Padre, con toda reverencia delante de tu presencia, yo te pido para que este sea un día en el que dejemos las cargas a tus pies. Miramos el pasado y nos sentimos tan cargados. Hay tanto que no pudimos, hay tanto que no supimos. Señor, que queremos encerrarnos en nosotros mismos, en las historias que nos contamos. Pero ahora, Padre, ahora, lo único, el único que puede romper estos muros, el único que puede traspasarlos, sos vos, Señor. Y es tu Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, traspasando nuestros muros, los muros de tu mente, llevándose pensamientos de tristeza, de pasado, de atadura, de esclavitud, de prisión, los muros de tu corazón, esas heridas que no paran de sangrar, las preguntas que te tienen detenido, detenida
ahora, Espíritu Santo de Dios, ahora, Señor, o sos vos, o nunca vamos a ver mares abiertos, cielos abiertos, caminos abiertos delante de nuestros ojos. Solo tú, Señor. Tuya es la gloria y tuyo es el poder completo, de principio a fin. Ahora, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Espíritu Santo, toma el lugar que te pertenece en nuestras vidas. Toma el trono. Queremos volver a sentir el fuego, ese fuego, Señor, de tu presencia. Ese fuego que nos impulsa a seguir adelante, a ser una iglesia de avance. Señor, sin vos no podemos. Por eso venimos a vos. Ayúdanos, ayúdanos. Sé nuestro guía. Sé quien nos enseñe todas las cosas. Sé nuestra fuerza. Sé nuestra valentía, Señor, para seguir adelante. Padre, gracias. Gracias. Porque un día dijiste, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo tenemos, Señor. Y lo tenemos. Y es verdad. Y estamos sellados. Y ahora, Señor, queremos ser llenos, que cada parte de nuestra vida sea llena con el Espíritu Santo. Señor, queremos ser una iglesia que avance, porque las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Para tu gloria, Señor, de principio a fin. Vos que sos el Alfa y el Omega, principio y fin, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Santo, 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 Señor. Toda la gloria te pertenece. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.